Desde San José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. Conmigo está la banda, sí señor. Don't worry, be happy. La vida tiene su complicación y si te agita lo hace peor. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Sobre ti. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros una vez más. Hoy es viernes, es el primer viernes de noviembre y ya se siente ese aire a diciembre, ya empiezan los tamalitos. Quiero saludar a María Marta que nos llevó un tamalito al trabajo y bueno, ahí vamos a estar aprovechando ese tamalito ahorita, apenas termine el programa. Y usted, antes de que inicie el fin de semana, los invitamos para que se quede aquí con nosotros en Diseño 128. Súper tema tenemos hoy. Y bueno, me acompaña Andrés Castro como todos los viernes. Andrés, buenas tardes. Buenas tardes, Keylor, y bueno, un saludo a todos aquellos que nos escuchan hoy a través de los 930M. También de una vez a los que ven la repetición a través de Canal 54. Y a los amigos que nos siguen a través del canal de YouTube, ¿verdad? Sí. Sí. Hoy, viernes 6 de noviembre, programa número 21 ya. Eso. Ahora que mencionabas esto de las festividades navideñas y los aires que se vienen, bueno, nos quedan 55 días para que se nos vaya el 2015, ¿ah? Un día como hoy, pero en 1935, en Nueva York, el ingeniero Edwin Armstrong presenta su trabajo Método para reducir interferencias en las señales de radio por medio de un sistema de modulación de frecuencia. ¿Qué será eso? Eso, bueno, fue un gran avance en cuanto a esto de transmisiones radiales se refiere, ¿verdad? El FM y toda esa cuestión daba sus primeros pasos. Qué bien, ¿verdad? También ¿verdad? Hay un dato ahí nacional en Heredia, el primer chavalo que hizo una transmisión radiofónica de Heredia. Ok. Y se escuchaban los patos, los pollitos ahí atrás. Y muy bien. Se dio cuenta porque en Panamá lo escucharon. Ok. Y también declarado por la ONU como el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados. ¿Qué significa esto? Bueno, siempre saltan a la luz pública o es motivo de discusiones y demás, las víctimas, ¿verdad? Que, no sé, murieron tantas personas, que pasó esto y lo otro. Y, bueno, lo que busca este día es llamar un poco la atención acerca de las pérdidas en cuanto a ambiente. Claro. No sé, los pozos de agua contaminados, cultivos quemados y los bosques talados, muchas veces son objetivos militares en busca de lograr ventaja. Entonces, lo que busca este día es un poco como llamar la atención sobre ese tema, ¿verdad? Y tratar de evitarlo en conflictos armados. Claro, sensibilizar a una sociedad que a veces anda por otro lado, ¿verdad? Exactamente, sí. Andrés, miras que estaba pensando ahorita que vos entraste y todo esto, y con este clima, estaba pensando que podríamos hablar con la señora Alicia, como para que nos traiga unos granizados aquí, claro estilo sí. Radio, ¿verdad? Sí, qué rico, ¿eh? Granizados, Ali, siempre listos para disfrutar.
temáticos y demás. Temáticos, exactamente. Sí. Bueno, de paso voy a saludar a dos amigos emprendedores que están ubicados afuera de la Facultad de Ciencias Sociales, los nuevos edificios en OCR, en San Pedro, Vargas Araya se llama el lugar. El proyecto Gorila Manila está abierto desde hace como 2 meses y ahorita tienen una super promoción de llaves mayas a 50% de descuento. Muy bien. Gorila Manila, y al frente está Pizza Café Ja. Es un chavalo que está haciendo unas pizzas totalmente diferentes y muy recomendadas para todos. Aquellos que les guste también un cafecito se lo pueden tomar ahí. Quería saludar también a otras personas ahí, pero ya casi lo recuerdo. Qué bueno. Nada más recordarles que si están interesados en los granizados de Doña Alicia, pueden pedirlos al 8444-3194 con Alicia González, quien amablemente podrá llevarles el producto al lugar donde ustedes lo indiquen. En Heredia, sí, rápidamente en Heredia, un amigo que tiene una pollera ahí, Pollos Pío creo que se llama, o algo así, Bien. Pollos Rico, algo así, pero la información la vamos a estar transmitiendo por las redes sociales. Él va a estar dando el express gratis a todos los que llamen y dice que estuvieron conectados con Diseño 128 o en la hora de programación de los viernes de 5 a 6, él va a dar el express gratis. Solo a los que indiquen. Exactamente. Que se enteraron de Entonces esta también promoción. hay un descuento ahí, casi que un 10%. Bueno, ya regresamos porque vamos a iniciar con un super tema y quiero compartir también con ustedes porque estuvimos peloteando en las redes sociales acerca del tema de forma anticipada y algunas opiniones ahí que quisiera que compartiéramos. No se despegue de Diseño 128, estamos al aire, estamos con usted. Diseño 128 es la nueva revista de Radio Costa Rica, bajo la dirección de Keylor García. Si nos quiere escribir, puede hacerlo a través del correo contacto de 128@gmail.com. Si le gustaría hacer una pregunta del tema que se está desarrollando, nos puede llamar al 905-2930-930. Lo invitamos a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook como Diseño 128 y en la cuenta de Twitter @Diseño 128. Tenga paz. 2 palabras que continuamente escuchamos en este país. Justamente identifican a Giancarlo, josefino de nacimiento. Un 30 de marzo de 1984, año en que fue presentada la película Terminator de James Cameron, filme que llegaría para revolucionar la industria por sus efectos visuales futuristas y catastróficos de la ciencia ficción. Nacieron también en el 84 el futbolista alemán Arjen Robben y la actriz estadounidense Scarlett Johansson. Para Giancarlo, Los Caballeros del Zodiaco fue su fábula favorita de infancia. Tiempos en los que soñaba con tener superpoderes como la telepatía o telequinesis. Actualmente trabaja en HP, se describe como alguien tranquilo, paciente y sincero. Le indispone la hipocresía y la mentira. Es feliz escuchando música y cantando sin importar quién lo escuche. En sus tiempos libres le gusta leer, ver anime o series de Netflix. Le teme a las alturas y a las cucarachas que vuelan. Está orgulloso de sus padres por cuanto se han esforzado. Le inspiran los personajes bíblicos de Josué y David. Considera que Dios es quien le da sentido a su vida y su principal motivación todos los días. Le gustaría poder viajar a diferentes países del mundo y como legado ser recordado como alguien tranquilo, relajado, que se toma el tiempo para estar y escuchar a sus amigos a pesar de su amor a la soledad. Estos, Keylor, algunos detalles en la vida de Giancarlo que nos acompaña en la tarde de hoy. Todo porque tu vida es una poesía, Giancarlo. Bienvenido y adelante, Keylor, con la entrevista. Muchas gracias, Andrés. Gianca, de esta es la forma como nosotros presentamos a nuestros invitados y gracias por estar con nosotros, disponer de su tiempo y venir a compartir aquí a Radio Costa Rica. Es un gusto, más bien. Muchas gracias por haberme invitado y por tomarme en cuenta para este programa. ¿Cómo es eso, la telepatía? Siempre, Si pudieras tener un superpoder, ¿sería telepatía?
Telepatía y telequinesis, el hecho de poder conocer lo que las otras personas saben, piensan, y el hecho de poder mover objetos con la mente. Mr. Xavier, ¿no? Es algo más que todo como Jean Summers, Jean Grey. Pucha. ¿Y cuál es el otro? Telequinesis. ¿Eso qué es? Es la capacidad de mover objetos con la mente. Pucha. Oiga, Andrés. Sí, otro nivel. Completamente. Hijo de pucha, no, miedo. Usted dice que le gusta viajar y ir a otros países. Si usted mañana tuviera la oportunidad de salir del país, ¿a dónde sería? Japón, definitivamente. ¿Sí? Sí. Bueno, ya lo ha pensado, ¿va? Para que dé la respuesta tan rápido. Creo que por un lado del anime y toda esa cuestión, ¿no? Completo, lo que es la cultura japonesa. Sí, es increíble. Samuráis y demás, o sea, toda la cultura japonesa me encanta. Es como la meca de... Exacto, ese mundo. Claro. El sueño de un otaku. Claro que sí. Pucha, bueno, también tenemos a un invitado, ya lo voy a presentar porque quiero hablar un toquecito acerca del tema que vamos a desarrollar hoy. Estuvimos peloteando en redes sociales. ¿Es un peligro la religión? Pregúntese usted eso. Vamos hilando en esta hora de programación si es un peligro o no la religión. Y bueno, muchas personas contestaron, algunos por inbox, otros publicaron en redes sociales. Y quiero leer unas 2 personas que sí respondieron la pregunta en las redes sociales. Y gracias a Diana Ruiz y a José Naranjo por contestar y sacar de su tiempo. Diana Ruiz dice, definitivamente sí. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén, de Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales les despojaron e hiriéndole, se fueron, lo dejaron medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó a largo. Asimismo, un levita llegó cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo también. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceites y vinos, poniéndole en su calvadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, estoy leyendo una crónica de una cita bíblica, ahorita les digo cuál. Al otro día sacó 2 denarios, porque eso es dinero, pero no sé cuánto le podría decir en ese tiempo, y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gastes de más, yo se lo pagaré. Como que dejó ahí, como para meternos un poco en la historia, como que dejó pagado ahí, ¿verdad? El lugar donde estaba hospedado el chavalo que estaba herido en el camino. Bueno, ahí sigue leyendo, sigue narrando la historia que pasó en Lucas 10:30. Entonces, ¿quién pues de esos 3 le parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó su misericordia en ese buen samaritano que narra la historia de la Biblia en Lucas 10:30. Por eso hay que construir una relación con Dios, dice Diana Ruiz, para llenarnos de su amor y dar a otros, dejando de lado las religiones y haciendo lo que se nos ha encomendado. También José Naranjo lo que comentó fue, sí, o sea, recordemos la pregunta, ¿es un peligro la religión? José Naranjo dijo, sí, cuando caen en extremismos. El Islam extremista, por ejemplo, profesa la violencia y el machismo. El cristianismo, entendido como religión, siempre ha sido un mecanismo de control político o de masas. Una opinión muy personal de José. Las religiones orientales inducen a sus creyentes en peligrosas prácticas que afectan la salud mental y física, como el ascetismo, en otras áreas interesantes a desarrollar. Muchas gracias a los 2 por compartir ese mensaje. No sé qué se le está pasando a usted por la mente cuando se hace la pregunta o tiramos la pregunta, ¿es un peligro la religión? Pero eso vamos a estar hablando. Y para eso vamos a desarrollar el programa con 2 amigos. Uno es Rodrigo Cibaja, ¿verdad? Él nos visita de la Aurora Heredia. Él es también líder de jóvenes y está trabajando en su congregación que se llama la parroquia Corpus Christi del Padre Pío, si me equivoco, me corrige. Entonces, él pertenece, digamos, por decirlo así, a la doctrina católica, ¿verdad? Muchas gracias, Rodrigo, por estar aquí con nosotros y venir a conversar, ¿verdad? A abrir este tema. No, muchas gracias, más bien a ustedes por invitarme, a mí, pero principalmente a lo que yo le decía, a la opinión de un católico, de los que vivimos la fe católica.
Sí, vivo en Aurora Heredia, pertenezco a la parroquia de Corpus Christi del Padre Pío, y yo pertenezco al movimiento de Jornadas de Vida Cristiana. Realmente es ahí donde prospero y donde sé que practico la religión. Estamos para servirle, estamos a la orden y dándole gracias a Dios que estamos aquí para conversar. Buenísimo, muchas gracias, Rodrigo. Y también, no sé si bueno, ya conocimos a Yanka, pero ¿está bien, Yanka? Me corrige también si digo algo mal. ¿Está bien decir que usted viene de parte de esa doctrina evangélica? O por lo menos representando el lado evangélico. Sí, correcto. Digamos que somos lo que llamamos los protestantes, ¿verdad? Cultura evangélica, bueno, doctrina evangélica. Exactamente, de hecho, del Centro Cristiano de Heredia, en Guayabal. Vos sos líder también de jóvenes ahí. Correcto, líder de célula de jóvenes en la red de jóvenes, correcto. Ok, entonces, bueno, aquí está ya la mesa lista para empezar a desarrollar el tema. ¿Qué pensás vos, Rodrigo? ¿Es un peligro la religión? Bueno, es que por ahí empezamos, o sea, un peligro, con mi testimonio de vida no puede serlo, porque sin la religión que se me ha dado, que de parte de cuando yo venía pensando aquí y para como enfatizarlo en la Biblia, yo decía de dónde puedo yo decir que mi familia me ha dado eso. Inclusive en las Sagradas Escrituras se ve. Yo me acordaba cuando San Pablo le escribió a Timoteo y le decía que conserve los principios que su abuela y su madre le dio. Y yo me pongo ahí, o sea, porque en un principio, siendo niño, tal vez no sabía, pero yo tenía el testimonio de mi abuela, que rezaba todos los días, que iba a la iglesia y que practicaba realmente los sacramentos. Para mí ser religioso es practicar los sacramentos, y es lo que me ha dado la fuerza, es lo que me ha ayudado a más bien no haber muerto, no haber tenido una enfermedad hace muchos años. Fue lo que me sacó de eso. Entonces, para mí no puede ser un peligro, es realmente lo que me ha salvado, que es la fuerza de los sacramentos. Y eso solo se aprende si hay alguien que te lo da, si hay alguien que te dice, y es en la religión donde uno lo encuentra. Sí. Bueno, ¿qué pensás vos, Giancarlos? ¿Es un peligro la religión? Realmente aquí depende, es como normalmente lo mencionó José en su comentario, es el uso que tú le vayas a dar. La mayoría de las religiones buscan paz, buscan comunión, buscan el bienestar para las mismas personas, entre ellos mismos y hacia los demás. Pero cuando se van a los extremos es cuando vamos que entonces la utilizan para guerras, para sus propios beneficios de unos cuantos. Entonces ahí es donde hay que tener mucho cuidado con la religión, sin el uso que se le vaya a dar al respecto. Ok, traigamos eso a algo más íntimo, a usted, a su vida, a la de cada uno de nosotros y a la persona que nos está escuchando o nos está viendo a través de radiocr.net. Ok, el punto de vista de Rodrigo es que en su vida personal no es un peligro, porque más bien lo ayudó y lo tiene y lo mantiene y lo separó de la muerte y otras cosas que comentó. Vos decías que el uso que se le da, ¿verdad? Pero hablemos ya de una forma personal. ¿De qué forma podría ser peligrosa la religión para mi vida? Para mi vida el peligro es más bien alejarme de la religión. Ese sería el peligro mío. Porque si no estoy ahí, estoy seguro que estaría lejos de Dios. Sí. Cuando yo sirvo, más que todo, uno puede servir en muchas cosas, venir a un programa, en la universidad y todo eso. Pero cuando uno sirve desinteresadamente, es cuando el sentido de uno tiene vida. Cuando yo sirvo en una jornada los fines de semana, cuando yo llevo a alguien a misa los domingos, cuando lo invito a un retiro, cuando doy una charla. Si no estoy con eso, que es lo que me da la religión, que es lo que me dice que el Papa Francisco, que nos está diciendo el Papa Francisco que salgamos, si yo no me informo qué es lo que me dice el Santo Padre, estoy en peligro, porque si estoy haciendo algo mal, y pasa lo que dice Giancarlos, empiezo yo a dar mi punto de vista y hacer lo que yo quiero. Y entonces ya no es el Papa, sino ni Dios, sino entonces es mi punto de vista y empiezo a defender una entonces ideología. Ahí la religión, vos coincides, digamos, que la religión, hablemos de doctrina, digamos, sí es buena, pero esta cuestión del extremismo y lo que hablaba el muchacho y lo que comentás vos, es la forma en cómo uno actúa. Entonces ya ahí sería como la religiosidad, digamos.
¿Es mala la religiosidad en nuestras vidas? Completamente, la religiosidad sería como digamos que la relación que tenemos nosotros con el Dios es lo que nos permite seguir adelante y eso es lo que nos mantiene firmes, pero la religiosidad es como un veneno que nos llega a contaminar y nos va nublando completamente la vista, el enfoque que es el que tenemos, por así decirlo. O sea, si mi enfoque es Dios y el amor hacia las demás personas, conforme la religiosidad va se metiendo en mi vida, es más bien el cómo quedo ante los demás y cómo trato de agradar a otras personas o agradar a mí mismo en vez de estar agradando a Dios. Entonces, la religiosidad para mí sí es completamente, es como un tóxico, que se mete e influye en lo que es nuestra relación con Dios, por así decirlo. Ese Rodrigo, es el punto de vista de Yanka, ¿verdad? Desde un punto de vista muy evangélico protestante, pero digamos, o tal vez para explicar un poco, no sé si usted ha escuchado también, este man es muy religioso, o religiosamente esto, lo otro, es porque a veces caemos en un sesgo, ¿verdad? Una conducta. Decimos, yo hago esto, voy a misa todos los domingos, o voy a culto todos los domingos, pero como no tengo una relación con el Santo Padre, como decía usted, como con Jesús, no tengo una relación con Dios, actúo diferente los otros días, ¿ves? Entonces caemos en una religiosidad, voy los domingos a la iglesia, pero el lunes me porto mal, o el sábado me voy de fiesta, pero el domingo voy a la iglesia. Esa es la religiosidad que a veces, no sé, es una realidad en su iglesia. O sea, en iglesia sí va a llegar gente así, o sea, porque más bien esa es la gente que tiene que llegar al principio. Al principio van a llegar los que están ahí bien, practican bien. Nosotros tenemos una obra que dice Cristiano de la Secreta, que estás ahí, alabas y todo, pero al día siguiente, al fin de semana siguiente sigue en lo mismo. Esto es un proceso. Cuando yo empecé hace 4 años que hice mi jornada de vida cristiana, era el mismo, un año después de haber hecho mi jornada, y yo estaba ahí perseverando y decía que era muy bueno y todo, pero yo sabía en el fondo que seguía haciendo cosas malas. Y 4 años después ya son menos, o sea, sigo haciendo cosas malas, sigo fallando, sigo quedándole mal a la gente y sigo siendo a veces irresponsable, pero ya no es con la misma intensidad. La gente que me conoce, usted, que trabajamos hace muchos años, sé que he cambiado muchas cosas, mucho estilo de vida, y eso es un proceso, pero es que la gente se queda con eso, que falla la primera vez y ya entonces no sirve la religión, pero no es así, es que no entienden que es un proceso y es encontrarse con Cristo todos los días. Pasa en su iglesia, la religiosidad, conoce personas. Por supuesto. Sucede. O sea, lo puedes ver en cualquier iglesia. Yo lo he notado, o sea, no es solo evangélica, es testigos de Jehová, mormones, porque tengo amigos de diferentes religiones y siempre lo vas a notar que hay personas que tienen una imagen frente a los demás de que asisten a la iglesia, de que estamos sirviendo, de que estamos haciendo las cosas bien, pero tienen una vida completamente diferente a la que muestran en la iglesia, inclusive muestran a los demás, porque llevan una vida oculta. Y es ahí donde se nota la gran diferencia de lo que es relación y religión, porque en la religión la gente se enfoca más que todo en cómo agradar a otros, de cómo fingir que estamos bien, no en el Dios al que estamos sirviendo, al que queremos seguir, sino en los demás. Y son puras apariencias. Al final ustedes van a encontrar personas que dicen que qué bonito el sermón del pastor o qué lindo habló el padrecito, y cuando van saliendo van comiéndose a la vecina de que le pasó esto o lo que andan diciendo de las demás personas. Entonces como que el mensaje simplemente quedó en la banca, porque apenas se levantaron de ahí ya empiezan a ser otras personas completamente diferentes. Ok, bueno, en este primer bloque hay un factor común entre los dos expositores aquí. Estamos hablando acerca si es un peligro la religión, y es la relación con Cristo, ¿verdad? Vamos a continuar con más del programa. Vamos a una pequeña pausa, ya regresamos, no se despegue. Antes de ir a la pausa quiero saludar a alguien que nos escribió ahí por mensaje de texto, que lo saludáramos. Es Célula Pato Nadando. Le pregunté al líder de la célula por qué se llamaba así. Me dijo que es toda una filosofía que pronto se entenderá, pero un saludo para los de la célula Pato Nadando. Vamos a un corte y regresamos con más de Diseño 128. Diseño 128 es la nueva revista de Radio Costa Rica, bajo la dirección de Keylor García. Si
nos quiere escribir puede hacerlo a través del correo contacto de 128@gmail.com. Si le gustaría hacer una pregunta del tema que se está desarrollando, nos puede llamar al 905-2930-930. Lo invitamos a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook como Diseño 128 y en la cuenta de Twitter @Diseño 128. Bien, 5:25 de la tarde. Antes de continuar, quiero recordarles que la heladería Crocs en Heredia está ofrece batidos, helados, granizados, ensaladas de frutas y mucho más. Solo para quienes se acerquen al punto indicando que vieron o escucharon este mensaje, pueden hacerse acreedores a un 3x2 en batidos. Esto quiere decir que usted paga 2 y se lleva 3 batidos. O también, si lo prefiere, un 15% de descuento en otro de los productos que ellos ofrecen. La heladería Crocs está ubicada en Heredia Centro, 200 metros oeste de McDonald's, Plaza Heredia. También tienen el servicio express, que pueden hacerlo al 2262-0910. Heladería Crocs, ahí para que lo tomen en consideración. Vamos a pedirle a nuestro amigo Jonah que nos proyecte un corto de la película El brillo del arco iris, por ahí. Unos segundos, les cuento rápidamente. Es un filme de Keylor que encontramos por ahí en Netflix. ¿Cómo se llama? El brillo del arco iris. Sí, es una producción canadiense. Fue grabada en Irlanda, de género o corte drama familiar. Sí. Una muy muy bonita historia como para ver en familia. Entonces, este fin de semana, si están pensando en una recomendación ahí, en quedarse en casa, pues bien pueden programar su tiempo y sacar el espacio para veamos a ver qué tal, para observar esta cinta. Así rápidamente les comento. Es la historia de un niño que pasa por el proceso de adopción. Él está en un orfanato y de repente es llevado por una familia de campesinos que viven en las costas de Irlanda. Entonces por ahí nos vamos a topar con muchas tomas o escenas. Yo diría que muy buen manejo fotográfico o sea, es un lugar sumamente bonito, sumamente mágico. Deja ver un poco el cambio de vida que sufre este niño, pasar de un orfanato, un lugar en el cual sufría de bullying, claro, un poco de aislamiento, de soledad, y luego viene a vivir de forma totalmente diferente en el campo, ¿verdad? Por ahí observamos una foca, un animalito que él empieza a cuidar a partir de una experiencia o de una salida que hace con su madre, ¿ya? Dicho sea de paso que buscando información del filme, nos topamos con que esta foca es fruto de la animatrónica. ¿Esto qué es? Es, bueno, la creación de animada o digamos de animales o de figuras, ¿ya? Entonces es básicamente tecnología al servicio de las películas, ¿verdad? O sea, con seres humanos combinados. Es especialmente ha sido especialmente aplicada en filmes de corte, no sé, por ejemplo Jurassic Park o okay. De ese tipo. Meter ese tipo de animación. La robótica. Entonces, exacto, esa mascota que él tuvo o que se ve en la película, sí, es fruto de esta tecnología, ¿verdad? Entonces, la película se llama El brillo del arco iris, muy bonita para compartir en familia. Pueden buscarla en Netflix o en diferentes plataformas digitales de forma gratuita. Y antes de continuar nuevamente con el tema que tenemos en la tarde de hoy, quiero hacer lectura, Keylor, de una reflexión por ahí muy interesante que encontré de un bloguero. Él es Manuel Vergara, quien expone pues de forma muy elocuente su punto de vista, ¿verdad? Sí. De lo que estamos hablando ahorita, sí, de la religión. Ok. El post lo ha titulado Una reflexión sobre las religiones del mundo. Al viajar no solo aprendemos historia, geografía y arte. No solamente nos topamos con distintas culturas.
también nos hallamos rodeados de una manera de vivir la religión, de dar respuestas a las grandes preguntas de la vida y del universo, de percibir aquello trascendental a lo que muchos llaman Dios. A lo largo de la historia, toda comunidad ha desarrollado su propia comunicación con Dios. Unos profetas o individuos especialmente espirituales traducían ese diálogo a la comunidad y los sucesivos creyentes la heredaban. El mundo es rico en diversidad y no es extraño pensar que cada sociedad haya interpretado o comprendido de manera diferente a Dios. La palabra amor se expresa con vocablos distintos en cada idioma, pero todos se refieren a la misma realidad. La sociedad actual podría ser dividida en dos grandes grupos de personas: el hombre ateo por un lado y el creyente y agnóstico por otro. La lectura de la historia tiene así dos perspectivas. El ateo ha sido capaz de encontrar en la psicología y en la mente humana los mecanismos más insólitos capaces de hasta crear a un dios. Está convencido de que dichos engranajes se pusieron a rodar por la mera necesidad del hombre de no sentirse solo, buscando así un consuelo y un sentido a la vida misma. No obstante, el hombre con esos mismos mecanismos no ha conseguido encontrar otros parches para solventar el resto de desdichas que la propia vida conlleva de manera natural. El creyente, por otro lado, que tiene fe y que siente a Dios, reconoce en el resto de la humanidad a lo largo de la historia no un mecanismo artificial para ser feliz, sino la constatación real de algo que se percibe, algo real, algo razonable. La siguiente cuestión es: ¿cuál es la religión verdadera? Es la gran pregunta. Muchos aceptan sin dudar la existencia de Dios, pero las religiones que hablan de Él o de ellos parecen contradecirse. Entonces, ¿cuál es la verdadera? Quiero cierro un poco de esto con algunas de las preguntas que se plantea este bloguero. Las religiones son entonces la construcción de ese diálogo entre una sociedad concreta revestida de una cultura e idiosincrasia propias con Dios. Así, desde el punto de vista más relativista de esta formulación, podríamos concluir que todas las religiones son medios de comunicación que conectan al individuo con lo trascendental. Si el fin de la comunicación es establecer este contacto, podríamos decir que siempre y cuando alguien sea capaz de acercarse a lo trascendental a través de una u otra religión, esa religión será válida, ya que ha alcanzado su fin. Por tanto, toda religión que despierte el lado espiritual capaz de iniciar un diálogo entre el hombre y el ser superior es válido, pero ¿es buena o verdadera? ¿Es la que realmente define a Dios y se acerca a la verdad tal y como es? ¿Expone y describe el tipo de vida que Dios espera de nosotros? Algunas de las preguntas que podemos debatir hoy con nuestros invitados. Son varias muy interesantes. Sí. Pero vieras que ahorita me hacía eco una que decías vos ahí: ¿cuál es la verdadera, verdad? Sí, o sea, ¿cómo decirle a un católico: no, usted está equivocada? Sería como ir contra los principios de él. O un católico decirle al evangélico: no, usted es el que está equivocado. Claro. Nunca vamos a llegar a un acuerdo. Pero, es correcto hacer esa pregunta, Giancarlos. Yo pienso que, digamos, con respecto a eso, yo me iría con lo que dice Santiago. De hecho, yo le apunté Santiago 26-27, en que dice que, y se lo leo: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, al fin y al cabo, yo pienso que en vez de enfocarnos en ese aspecto, en lo que es la religión en sí, cuál Dios estamos siguiendo y demás, diríamos que enfocarnos por lo menos principalmente en lo que dice Santiago aquí: el hecho de ayudar a los huérfanos, en visitar a las viudas, en ayudarles a los demás, en lo que es, si te pongas en lo que la palabra que decía Jesús, ya metiéndonos en lo que es el cristianismo, es amar al prójimo, amar a tus enemigos, ¿verdad? Entonces, al fin y al cabo se resalta en amor. Entonces, una religión para mí que realmente importe, o que deberían de enfocarse en las personas, es justamente en hacer el bien a los demás y vivir una vida correcta. Inclusive he conocido ateos, personas que no tienen religión alguna, que son más educados, más respetuosos y ayudan mucho a más personas que una persona que se hace llamar a sí mismo cristiano. Entonces, Santiago que dice que la religión
pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y las viudas, realmente, y tener una vida recta, una vida sin mancha. La Biblia también dice que nosotros somos la iglesia de Cristo. Y a veces encerramos eso en una estructura. Pensamos que la iglesia es donde vamos a congregarnos, pero somos la iglesia. Y lo que está diciendo ahí, lo que logro percibir Santiago, es que también que nosotros vayamos, ¿verdad? Llevemos Correcto. iglesia a otros lugares. ¿Es Jesús una religión? Para mí, yo no me enfocaría en Jesús como religión, puesto que si enfocáramos a hablar de Jesús, pues la religión que Jesús practicaba era el judaísmo, ni siquiera el cristianismo, ¿verdad? El cristianismo nació justamente el tiempo después de, inclusive de su muerte y su resurrección. O sea, simplemente no es algo que él vino a implementar, no fue una religión lo que él creó, era algo que ya en ese entonces ellos eran judíos, por así decirlo. Para mí Jesús es relación. O sea, Jesús es tener una comunión con Él, es un guía, es ese profeta que llegó y nos enseñó que era lo correcto, el que fue anunciado de tiempo antes de que naciera, además. Sí. Para mí Jesús es realmente el motivo para seguir, o sea, es lo que nos ayuda a continuar. Entonces, ¿cuál es el propósito realmente de todo esto? Por así decirlo, ¿cuál es el propósito de llamarme cristiano si no es seguirlo a Él, obedecer a Él, obedecer sus mandamientos, obedecer su palabra, las cosas que Él nos vino a enseñar? Entonces, para mí más que religión es tener una relación con Él. Es este amigo, es este hermano, es este compañero, es este guía, es este maestro, es este consolador. Él es prácticamente el centro de todo. La relación con Cristo. Correcto. Rodrigo, vieras que, digamos, si vamos a lo más sencillo, ¿verdad? Lo más básico, se dice que la religión es el esfuerzo del hombre para alcanzar a Dios. Pero según la Biblia dice que Dios nos amó de tal forma que envió a su Hijo único. O sea, Él nos está buscando a nosotros. Entonces, ¿de qué forma nosotros, o de qué forma, desde el punto de vista católico, ¿verdad? Podríamos decir de que si es Jesús el que nos busca, como nosotros a veces actuamos así tan religiosos y queremos como el favor de Dios, como que queremos, Él hizo un sacrificio en la cruz, ¿verdad? Digamos desde el punto de vista cristocéntrico, principios cristocéntricos. Pero a veces nosotros nos esforzamos por agradarle a Dios, nos esforzamos para hacer las cosas bien en la religión, para ser agradados, para que nos agrade el Señor. ¿Cómo ves vos esa relación de Dios con el ser humano y el ser humano con la religión para alcanzar al Señor? Con respecto a esto que Jesús nos busca, sí, precisamente nos busca para que actuemos como Él. Creo que en eso estamos de acuerdo. Para poder agradarle a Dios hay que actuar como su Hijo actuó cuando vino a la tierra, ¿verdad? También por algo vino a salvarnos. Con respecto a esto de si Jesús es religión, tiene que ser religión porque Jesús, siendo hombre, siendo el Dios y hombre verdadero, Él era religioso. Era un hombre religioso. Por ejemplo, en Lucas, en el capítulo 4, Lucas capítulo 4, en el versículo 16, cuando Jesús es bautizado y empieza su ministerio, Él vuelve a Nazaret. Y ahí dice, en el versículo 16 dice, llegó a Nazaret, donde se había criado según su costumbre, según su costumbre, ¿verdad? Entró en la sinagoga un sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y al desarrollarlo encontró el pasaje donde dice esto y empieza a anunciar. Jesús iba todos los sábados a la sinagoga. Sí. También cuando Jesús se perdió, vemos que Él se perdió cuando fueron a Jerusalén. Entonces, como todo en el texto dice, María, José y Jesús subieron de nuevo a las fiestas en Jerusalén con todo el pueblo, sí, a esa tradición religiosa. También vemos cuando estaban en la cruz, cuando estaba muriendo y estaba pidiendo perdón, estaba perdonándonos a nosotros en la cruz, estaba recitando un salmo. ¿Cómo Jesús aprendió eso? O sea, él era Dios y no lo ocupaba, pero siendo hombre, ¿cómo lo aprendió? En una familia religiosa, donde asistían a una fiesta, donde lo llevaban todos los sábados a la sinagoga. Jesús era un hombre religioso. Entonces, Jesús es religión. Y Él, como usted dice, ¿para qué Él nos busca? Para que actuemos como Él dice. Ahora, también esto con que Él era judío, o sea, Él no era católico, los judíos no practicaban, no iban a misa ni nada. Pero, sin embargo, Él también, cuando se encuentra con la samaritana, en el capítulo
en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, en el versículos 12, dice, los samaritanos, ¿verdad? Que era gente que no creía, que no creía en la religión judía, que era el pueblo escogido. Los samaritanos no saben lo que adoran, nosotros sabemos lo que adoramos, porque la salvación viene de los judíos. Sin la religión judía, sin la forma en que ellos vivieron con Moisés y sus tradiciones, no habría forma de que Jesús se hubiera presentado en la forma que se presentó, y todo eso lo dio la religión, la forma de vivir la religión sanamente. En eso sí estoy de acuerdo completamente, pero enfocado en esto y también con lo que hay, digamos, a mí la arquitectura también me dice y me demuestra que es la religión católica, porque si se encontraron los huesos de Pedro en el Vaticano, la arqueología los encontró ahí, los santos, la sucesión apostólica, los escritos, la forma en que vivían en los hechos de los apóstoles, todo eso es religioso, y a mí me hace ver intelectualmente que es la católica, pero también aquí también está que es lo que más vale, que es la fe. O sea, lo único que a mí me dice que es la religión católica, la verdadera, como ustedes preguntaron aquí, es la fe y nada más. Fuera de eso, solo me queda creerle a Dios, creerle a los que me evangelizaron y vivir así la vida. Esas dos de... Bueno, tomando en cuenta eso, digamos, yo Jesús igual no lo vería como alguien religioso. O sea, en lo que él se hacía cuando yo hablo, él habla de costumbres, habla de las costumbres de su pueblo, las fiestas de su pueblo, la cultura en sí, no más que religión en sí. Él no era que practicara una religión, no así por el estilo, él simplemente llegaba a proclamar lo que él ya mismo sabía, lo que él mismo había dicho, la palabra en sí. Yo no lo veo como una religión en sí. Él mismo criticaba a los religiosos cuando hablaba de los fariseos, por ejemplo. Inclusive en San Marcos, él lo menciona en San Marcos 7, versículo, si no tengo, es 9. Le decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un nombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis admitido, y muchas cosas así semejantes a estas. Inclusive él mismo criticaba a los otros como religiosos, personas que simplemente usaban las palabras, usaban las tradiciones para hacer sus propias tradiciones, para invalidar lo que ya se les había enseñado y simplemente hacer lo que les conveniera. No era un hombre religioso, simplemente él hablaba las cosas como son. Él fue, la ley de Moisés fue dada por Dios, él era el hijo de Dios, él sabía muy bien qué era la ley porque él estuvo presente ahí. Y inclusive él estuvo presente cuando se le presentó a Moisés como el ángel de Jehová, que es el mismo Yeshua, entonces, o Jesús. El punto es, digamos, yo no lo veo como una persona religiosa, sino que simplemente alguien que entendía las cosas y hablaba las cosas justas, correctas y sinceras. Y al fin y al cabo es como hablaba Santiago, es una persona que vivió sin mancha en el mundo y que hizo mucho por los demás. Entonces, al fin y al cabo, o sea, religión verdadera en sí, yo pienso que es el hecho de seguir a Jesús, de seguir a Cristo, el Hijo de Dios, que sin Él no hay salvación. Es Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito. Entonces, al fin y al cabo, si yo tuviera que enfocarme en eso, sí, yo diría que el cristianismo en sí, en general, sin meterme en denominación, sí, católicos, sí, bautistas, sí, evangélico, ¿verdad? Protestante, sino el hecho de que seguir a Jesús como nuestro Salvador. Ahí sí me enfocaría como la verdadera religión, si estuviéramos hablando enseguida todavía con esa pregunta. Pero en verlo a Jesús como un hombre religioso, yo diría que él era todo lo contrario, porque él era actos, él demostraba las cosas con sus acciones. Él era el ejemplo a seguir, no era que hablaba y hablaba y hablaba. Eso es lo que yo diferencio de un hombre religioso o una persona que realmente sigue las cosas, que el testimonio es lo que habla y no solo las palabras, como eran los fariseos, que eran de hablar y hablar, pero lo único que hacían era criticar, que el mismo Jesús dijo: ni dejan entrar ni entran. Ok, bueno, vamos a una siguiente pausa. En este segundo bloque no hay un factor común en la mesa, así que se le respetan las dos opiniones. Pero algo me dejó pensando lo que dijo Rodrigo, no sé si usted estará de acuerdo conmigo, pero pienso que también lo había escuchado en otro lugar, que en algo sí tienen razón, digamos, los ateos, ¿verdad? Y algo también tienen razón los cristianos. O sea, nadie tiene la certeza de que es Jesús, digamos, es por fe, digamos, uno sigue a Jesús y vos seguís a
la religión católica por fe, pero no hay nada que compruebe que sí sucedió o que pasó algo, ¿verdad? Digamos, ¿qué te parece vos eso? Es por fe que creemos y seguimos, porque no hay algo evidente ni tangible que... Al 6%, o sea, si estamos creyendo en Dios es por fe, si creemos en Jesús es por fe, es lo que hemos vivido también a través de nuestra relación con Dios, es lo que nos hace seguir y lo que aumenta nuestra fe. Iguales son las mismas escrituras, o sea, la Biblia ha sido comprobada científicamente, en muchos aspectos ha sido comprobado que lo que pasó, lo que se escribió es verdadero. Entonces, al fin y al cabo, inclusive la misma ciencia fortalece, fundamenta la misma palabra en sí, pero al fin y al cabo la palabra es lo que nos alimenta esa misma fe, pero la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Entonces, al fin y al cabo, es la Biblia lo que nos mantiene nuestra fe, pero al fin y al cabo es fe. Ok, ahí como para llegar a un común acuerdo, ¿verdad? Y siga con nosotros, ya regresamos con más de Diseño 128. Diseño 128 es la nueva revista de Radio Costa Rica, bajo la dirección de Keylor García. Si nos quiere escribir, puede hacerlo a través del correo contacto de 128@gmail.com. Si le gustaría hacer una pregunta del tema que se está desarrollando, nos puede llamar al 905-2930-930. Lo invitamos a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook como Diseño 128 y en la cuenta de Twitter @Diseño 128. Bien, 5:47 minutos de la tarde, ya en los últimos minutos de nuestro espacio el día de hoy, un tema bastante interesante. Quiero destacar solamente 2 eventos antes de continuar de la agenda ¿Qué hacer? ¿Dónde ir? Son actividades abiertas y gratuitas al público. Por ahí en la página hemos compartido el link donde pueden ver más a detalle la programación que hay en estas actividades. El primero es el Festival Internacional de Cuenteros, que inició el día jueves en Alajuela. Para este año o para esta edición tiene algo especial, y es que está en sedes itinerantes. Esto quiere decir que solamente no solo se concentrará en Alajuela, sino en otros lugares del país como Grecia, Heredia y San José. Ellos celebran en esta ocasión la 11ª versión. Algo especial, tienen un invitado desde África, entonces ahí para que lo tomen en consideración, el 11º Festival Internacional de Cuenteros, que estará hasta el 13 de noviembre. El segundo de ellos es un festival teatral en Brujarte, es el tercero que se lleva a cabo. Se inició hoy en Escazú. Ellos tienen como objetivo principal fomentar el desarrollo artístico, promulgar espacios de ocio, esparcimiento, reflexión y crítica a través del teatro. Se extenderá hasta el 15 de noviembre. Otra de las actividades abiertas y de bastante interés cultural. El fin de semana, tienen pasacalles mañana, por ejemplo, a partir de las 10 de la mañana. Esto en Escazú y sus alrededores. También a las 3 de la tarde hay un acto protocolario de una inauguración, esto en el Parque de Escazú, y presentaciones artísticas a partir de las 4 de la tarde. Del día domingo voy a destacar la obra Casa de las Sombras con el grupo Déjà Vu de Alajuela a partir de las 3 de la tarde en la Escuela Corazón de Jesús. También recordarles, ya un poco fuera del contenido de este espacio, es recordarles que Sol Marena es joyería artesanal. Ellos tienen pulseras, collares, aretes y accesorios. Para ver sus productos pueden conseguirlos a través de su página en Facebook o contactar a Fabiola al 8711 9198 Sol Marena Joyería Artesanal. Y de esta forma, volvemos ya en los minutos finales a la entrevista, Keylor. Para cerrar, vamos a salir de nosotros mismos, porque empezamos a hablar si es una religión, si es
es religión un problema, pero para nuestras vidas, como para no abarcar muchas cosas. Pero hablemos en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, ¿ayuda la religión a un bien común, a la sociedad, a nuestra comunidad? ¿O es, como decía Giancarlos, que los fariseos eran, ¿verdad? Que decían vos, que hablaban, y al final de cuentas no decían nada. Y les decía Jesús, ustedes no dejan ni entran. Entonces, ¿ayuda la religión realmente a un bien común para nuestra sociedad? ¿O tiene ese deber, Rodrigo? Bueno, en mi caso personal, en mi vivencia, en Aurora propiamente, que es donde he perseverado, ahí, bueno, yo me bauticé en la zona sur, pero me vine a vivir a Heredia, ahí hice mi sacramento de la confirmación, ahí hice mi jornada, ahí estudié. Ahí sí he visto grandes cambios, ahí he visto matrimonios restaurarse, he visto a jóvenes dejando las drogas y después viéndolos predicando a Cristo. He visto también personas que piden perdonan a alguien que les hizo daño. La verdad es que escuchar testimonios tan fuertes de una persona que fue violada y sin embargo cree en Cristo y sigue a Cristo y lo perdonó a su agresor. Eso cuando uno lo ve, uno sabe que le está haciendo bien, tal vez no a nivel grande en masas, en masas, pero así poco a poco sí se logra. También me gustaría tal vez hablar de lo que no se ve o no se conoce, lo que da la gente que se consagra. Hay personas que renuncian a todo, se van y se meten en un monasterio y se hacen monjes y ofrecen su vida para orar. ¿Y para qué lo hacen? O sea, tal vez hay que ver por qué existen monjas o por qué escogen ese estilo de vida. Estoy firmemente convencido que eso es lo que sostiene actualmente la sociedad, las oraciones de esas personas, el ayuno, cuando se levantan en las mañanas, cuando ofrecen su castidad. Eso es lo que sostiene al mundo, sostiene a la sociedad y nos sostiene a nosotros. Cuando un joven hace una jornada de vida cristiana y se convierte, no es por los que estamos ahí peloteando o hablando, porque esos fallamos, siempre vamos a fallar. Los que hacen ahí la obra son las mamás, las personas que nadie ve, nadie se da cuenta, oran por esos muchachos y cuando encuentran a Cristo en una jornada, los muchachos cambian y después viene el proceso, así. Entonces, eso es lo fuerte y eso es lo que sé que ayuda a la sociedad. Qué bonito cómo esto permite restaurar valores en una sociedad, porque yo a veces veo hacia afuera y hay personas que con respeto a muchas otras personas, ¿verdad? Aquí no es tirándole a nadie, pero muchas personas en las calles, viviendo en las calles, cobrando por sexo, consumiendo drogas a full, ¿verdad? Y a veces es triste pensar de que esos valores fueron destruidos en un hogar. Pero bueno, comparto su opinión de cómo también, ¿verdad? Este tipo de doctrinas o esas jornadas o todo esto ayudan a tener una mejor sociedad, a sensibilizar, bueno, no sé si estará bien dicho sensibilizar, pero sí a darle nuevamente esos principios y esos valores de Cristo, ¿verdad? Ayuda. La verdad sí, o sea, yo lo pienso que como lo menciona Rodrigo, la forma en que, digamos, la iglesia, la religión en sí, digamos, lo que es de las iglesias permite recibir personas que están en diferentes condiciones sociales, aceptar cualquier tipo de persona, no es que uno haga sección, en las iglesias no se hace, siempre se les va a buscar ayuda. Aún hay personas que tal vez lleguen y solo estén buscando salir de un problema, igual se les va a ayudar, no es que se les va a meter a Cristo, se les va a meter a Dios bajo la nariz y se les va a obligar a creer, igual se les va a ayudar exactamente, no se les mete la religión, sino que siempre están dispuestos a ayudar, igual a lo que es dar alimentos, posada, internar a las personas en centros de rehabilitación. O sea, siempre hay una forma en que la religión sí va a ayudar, porque igual lo que pretende, y como le dije al principio, digamos, la mayoría de las religiones igual son enfocadas en buscar el bienestar de cada persona. Entonces, al fin y al cabo, eso es algo que se lleva, son valores que se llegan a la sociedad. Ok, bueno, ese fue el tema de nosotros en esta tarde. Gracias a Rodrigo que nos visita desde la parroquia Corpus Christi del Padre Pío en la Aurora Heredia. Gracias a Giancarlos que nos visitó del Centro Cristiano Heredia por el Guayabal, ¿verdad? Me dijo. Y gracias a usted por estar aquí con nosotros y compartir una vez más el Diseño 128. Ya puede iniciar su fin de semana. Andrés, estamos despidiendo nuestro programa número 21. Sí, uno más y esperamos que la próxima semana también, pues, ojalá pueda acompañarnos. Nada más recuerde que una buena actitud
una buena vida. Listo. Entonces, nos vemos hasta el próximo fin de semana. Nos seguimos. Síganos, comparta por YouTube. Comparta a sus demás amigos este temazo que lo vamos a compartir los miércoles a las 8. Y esté al tanto porque en Canal 54 también se está transmitiendo. Hasta la próxima.